¿Cómo? que entrarían en el último foro. Sería terminación, packaging y esto, workflow. Perfecto. Sí, no se repiten. Nosotros llegamos, el último foro concepto, está esta gestión del color. Claro, no, yo lo que decía es si podía repetir los temas. Ah, repetí los temas, perdón, no te entendí. No, no hay Este, problema. sí, exactamente lo que dijiste vos. Workflow, que es la que vamos a dar ahora. Tenemos producción de packaging, que es muy emparentada a Workflow, pero bueno, es más específica. Y a su vez tenés la determinación del producto gráfico, ¿no? Que ahí tienes un montón de tipos de conceptos que se trabajan, como por ejemplo tipos de encuadernación, terminación superficial, eh, troqueles, hot stamping, bueno, varias tecnologías que lo que hace o que lo que apuntan es al acabado final del trabajo, ¿no? A la riqueza visual que tiene cuando terminamos, ¿no? Las lacas, los barnices, todo esto que va dentro de la producción. La clase de hoy, que es un poco como un resumen, apunta mucho a la producción editorial. Para despegarlo un poco del packaging, me pareció muy interesante poder, aparte, la producción editorial es una de las producciones más complejas dentro de la producción gráfica en sí. Entonces, bueno, a eso apunta la clase de hoy y que vamos a arrancar ahora. Y me gustaría que, bueno, puedan participar. Hoy vamos a ver el tema de Prefly. Igualmente los conceptos los vamos a subir ahí a la pestaña de Workflow, así que también pueden profundizar con las teorías que vamos a darle, que va a ser tomada en el último foro de concepto. ¿Sí? Profe, Sí, perdón, una preguntita más antes de empezar la clase. sí. Estuve viendo así las pestañas de packaging y demás, y solamente están las, digamos, las clases de las diapositivas. Ustedes no van a dar, por lo menos de esas clases, información adicional, como siempre vienen dando, como en la pantallita de adicional, o Sí. esos apuntes que daban generalmente. ¿No está subido el apunte de packaging? Que yo haya visto están solamente, digamos, los PDFs así con toda lo que Ok. serían las... Bueno, Hay un apunte Digas. hay un apunte de packaging que habla sobre los tipos del packaging primario, secundario, y después menciona distintos tipos también, y hay una parte que habla sobre el control de calidad, que esa parte está como cortada, si no me equivoco, con el PDF, pero hay una partecita que habla de eso. bueno, sí, No, yo lo vi al PDF, lo tengo descargado, no sé sí, si ella habla ese es de el eso. apunte que subió Carlos, pero bueno, yo les puedo brindar más material si es necesario. Igualmente les comento, desde el principio de año lo planteamos así, nosotros en los desarrollos, en las plataformas que tenemos de la materia, una es Tecnoconocimiento y la otra Tecnología 2 Browse, están también los manuales, que siempre ustedes tienen un desglose de todos los temas que se dan. Por ahí subimos como recortes de temas específicos que por ahí apuntan más a la clase en sí, pero bueno, ustedes tienen también ese repositorio de materiales que pueden recuperar. Igualmente esta semana voy a subir más material. Hay un material que estoy procesando sobre Workflow que es nuevo, que como bueno, tiene copyright, no lo puedo conseguir, entonces lo que voy a hacer es subir una parte, que lo que estoy haciendo es haciendo fotos y procesando para que el PDF no quede tan pesado. Yo más o menos entre mañana y pasado va a estar subida ahí a la plataforma. Y bueno, y complementaremos con otros materiales, así que quédense tranquilos. ¿Empiezo? Bueno, arranco. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la filmina? Sí. El antiguo. Pero bueno, ahí Sí, estoy perfecto. grabando. Eh, voy a poner así. Bueno, Workflow. Lo primero que hay que pensar en Workflow es la palabra inglesa, plantea flujo de trabajo. Y este concepto es un concepto que no es solamente de la gráfica, sino que hoy en día
aborda muchas áreas del conocimiento y de la producción, ¿no? Y apunta básicamente a estos recorridos que se hacen para poder producir dentro de la industria. Entonces el workflow apunta a eso, a optimizar un poco los tiempos, a generar una suerte de estructuras que controlen, validen y hagan que sea más efectivo esta producción, ¿no? Entonces, van a encontrar que dentro del workflow o el concepto workflow puede ser aplicado a la medicina, puede ser aplicado a la mecánica, puede ser aplicado a muchas cuestiones. Y hoy por hoy tenemos que decir que el workflow, que siempre existió, hoy por hoy es casi 100% digital. El workflow no es algo novedoso, sino que siempre que hubo producción hubo un recorrido y hubo una especie de estructura que posibilitaba esa producción, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hoy la tecnología, Internet, la nube, ha propiciado de que nosotros podamos generar producciones ya no en instancias físicas, sino en instancias remotas y virtuales, ¿no? Esto por ahí a lo mejor dirán, bueno, sí, es obvio, pero no es tan obvio para cuando empezamos a ver que hay muchas de las disciplinas que están dentro de la producción gráfica que han empezado a desaparecer. Quizás antes la misma producción tenía diferentes profesionales, y esos profesionales se encargaban de hacer alguna tarea específica dentro de esa producción. Por lo cual siempre la producción ha sido compleja de manejar porque a un producto no solamente está implicado un solo profesional, sino que hay varios profesionales y muchas veces varias empresas, ¿no?, que trabajan y colaboran en la producción. Pero esto con el tiempo, con la virtualidad, con la nube y con todos los sistemas de digitalización, han empezado a generar mayores automatizaciones y se han empezado a perder algunos oficios y algunas disciplinas, ¿sí? Hoy por hoy es probable que una empresa pueda hacer una gran cantidad de producciones. Más, a mí me tocó, por suerte, en mi vida, integrar un lugar, trabajar, desarrollarme en una empresa que tenía mucho de esto, de producción de un mismo producto, ¿no? Nosotros teníamos la parte de diseño, toda la parte de generación, teníamos la parte de preprensa, y después teníamos también terminación. Lo que no teníamos era prensa, pero por ejemplo, en una misma empresa se podía hacer casi todo. Esto se empezó, y no estoy hablando de hace poquito, sino que ya hace mucho. Yo trabajaba en los años 2000, quizás algunos de ustedes estaban recién naciendo, pero bueno, ya se daba esta digitalización, por lo cual hoy lo que se hace más evidente es esto de trabajar remoto, ¿no? De poder no solamente producir en un ámbito físico, sino ya a través del teletrabajo, que está muy de moda, y con la pandemia mucho más. Entonces hoy quizás un flujo de trabajo como este nos dota de mucho, porque la tecnología ha avanzado un montón, y quizás hoy los periféricos de entrada y salida podemos tenerlo directamente en una habitación, ¿no? Algo que ha avanzado un montón. Bien. Esto que le estoy mostrando ahí, que se ve muy chiquito, es un poco un mapeo que hice yo de lo que sería una producción, ¿sí?, editorial. Van a ver que es bastante complejo, así es la realidad, es compleja, por lo cual es difícil expresarlo, pero me parece que era muy bueno que lo podamos ver, porque hay algo que siempre pasa en la tecnología, que es difícil ver o dimensionar la globalidad de todo en una etapa de producción. Pero ahora que ustedes ya tienen un desarrollo bastante importante en la materia y que han visto muchos temas, van a poder comprenderlo y de muy buena manera. Voy a ver si hago un zoom, a ver si se puede ver un poco más, porque no sé, pues estoy... A ver si... No sé. Esto andaba bien, hasta hoy. A ver si lo puedo hacer con... Porque tengo el coso que me habilita... Ahí está. Bien, ¿se ve bien? ¿Se ve un poco más grande?
Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, fíjense, acá hay un montón de pasos y etapas, ¿sí? Esto que venía hablando yo es un poco lo que se replica aquí. Quizás hoy hay empresas que abarcan muchas de estas etapas, pero a su vez también tienen que controlar estas etapas. O sea que la empresa no es que por ser una misma empresa es más fácil, sino que lo que puede hacer es mejorar o optimizar mucho más los tiempos de producción, ¿sí? Y después estaría en la capacidad de la propia empresa, tecnológicamente hablando, qué resultados puede obtener. Pero si hoy pensamos en una empresa que abarca varias de estas etapas, tecnológicamente tiene que estar bastante bien actualizada, ¿no? Como para poder producir. Lo primero que hay que pensar es que tenemos una etapa de diseño donde nosotros empezamos a perfilar el producto, y el producto no es que llega al final, hay muchas cosas del final que se tienen que tener en cuenta al principio. Hay una de las cosas que es muy importante, que es cómo uno define el tipo de producto que va a empezar a realizar. Esto lo vamos a ver con otro teórico, pero básicamente lo que hay que empezar a pensar es a qué público está destinado, cuáles son las características de este tipo de producto, cómo lo vamos a desarrollar, si tenemos que pensar en las cantidades, en un poco, ¿se acuerdan las preguntas que dábamos en los últimos foro conceptos del primer cuatrimestre? Que los situábamos más allá dentro de una producción para que puedan pensar cómo elegir los sistemas de reproducción. Bueno, acá tenemos que pensar qué soporte va a utilizarse, cuántas tintas se va a trabajar, qué tipo de tintas. ¿Se acuerdan? Bueno, en las techis hablamos con Skolnick y él planteaba, muchas veces hay producciones como las de packaging que tienen varios colores especiales porque por la propia dinámica del producto. Si hablamos de un producto editorial, como estamos pensando ahora, bueno, cuántas páginas, cuál es el sistema de sujetación que va a tener, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer totalmente automatizado, o lo vamos a hacer semi-automatizado, y eso va a tener que estar de acuerdo a las cantidades. No es lo mismo imprimir 10.000 revistas que imprimir 100. Tienen diferentes lógicas de producción, tienen diferentes sistemas de reproducción, tienen, bueno, un poco lo que también vimos en las techis. Empezar a dimensionar la producción ya desde la gestión y desde el diseño. No es que yo haga un diseño desvinculado de la producción, sería un error hacerlo, ¿no? Entonces ya ahí empezar a tener qué tipo de gramaje vamos a utilizar, qué tipos de cartulinas, cuántas tintas, ¿sí? Si vamos a utilizar tinta especial, no vamos a utilizar tinta especial, si vamos a hacer todo con tecnología de proceso, cómo vamos a capturar las imágenes, qué tipo de imágenes vamos a trabajar, cuáles son los perfiles de color, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver. Después pasamos a la parte de producción, propiamente dicha, donde vamos a tener ahí el bendito prefly, ¿no? Como un concepto, que acá lo voy a desarrollar en este punto. Antes, hasta los años 2004, que empezó a trabajarse con InDesign, a partir del 2000 ya InDesign fue uno de los software por excelencia que irrumpió en la gráfica. No había prefly. Y Adobe PDF tampoco lo tenía muy desarrollado. Entonces era difícil tener un control previo al desarrollo de la producción. Entonces, bueno, se utilizaban otras metodologías que se siguen utilizando hoy, como pruebas color o pruebas de corrección, donde uno podía testear básicamente cómo iba a salir el producto previamente. Ahora con estos protocolos, con estas formas, que lo que hacen es chequearnos, ¿no? Y controlarnos la producción previa a la plasmación del mismo, ganamos en tiempo, ganamos en sortear problemáticas que muchas veces son problemáticas económicas, ¿no? Y obviamente acá uno de los condicionantes en la producción, o uno de los vehículos más importantes para el desarrollo, es el PDF, ¿no? Bueno, van a tener workflow de prensa. Ahí esta clase también tiene una complejidad, que se habla de workflow, pero a su vez también hablamos de un workflow dentro de un workflow, digamos. Esto que parece un juego de palabras, muchas veces
muchas veces nosotros tenemos software que trabajan sobre la gestión de los productos. Entonces esos software están metidos, digamos, son workflow en sí mismos y están metidos dentro de nuestro propio proceso de workflow. Entonces también ahí tenemos software que van a operar dentro de la gestión del producto. Bien, esto es como un mapeo previo. A ver si lo puedo... No sé si me va a venir por atrás. Les comento algo, que por ahí no sé si tiene mucho sentido que se lo diga, pero no encuentro los atajos acá para poder volver para atrás. A ver si lo hago así. Listo. Bueno, ahí estamos. Bien. Vamos a pasar al primer teórico, que es el de recetas gráficas, que plantea una especie de metodología específica para plantear el proceso de producción. Ellos lo plantean como 8 pasos para la producción. Y me pareció que es bastante interesante, si bien algunas cosas podemos disentir, porque depende de los autores, por ahí incluyen la preprensa dentro del proceso de diseño, otros lo ponen dentro de la impresión misma o la producción propia, y esto va a estar determinado de acuerdo a las lógicas específicas, ¿no? Pero siempre ponemos nombres para poder denominar ciertos tipos de procesos. Y eso, bueno, dependiendo del teórico puede llegar a variar. Pero bueno, acá tenemos estos 8 pasos, que son los que utiliza estos teóricos para poder plantear la producción. Ahí tenemos trabajo estratégico, trabajo creativo, que es un poco esto, la parte previa a la producción propiamente dicha, que es donde se empieza a gestionar, ¿sí?, el desarrollo del producto. Ahí está la parte de diseño, de estrategia, de esto que yo les decía recién, cómo vamos a perfilar el producto, a quién va a estar destinado, cuáles son las lógicas que tiene este producto en relación a su estética y cuál es su búsqueda comercial, ¿sí? Todo eso va a estar dentro de estos 2 puntos que nosotros no lo vamos a abordar, porque en realidad nuestra producción va a empezar recién cuando dice la tercera parte, que es imágenes y textos. Que le pone este nombre, yo le llamaría insumos, o le llamaría de otra manera, pónganle los epítetos que quieren, pero ellos lo significan de esta manera, como diciendo, bueno, vamos a trabajar con estos 2 insumos, que son creo, los más sobresalientes, para poder producir. Y después tienen la parte o la etapa de composición, que es la etapa de maquetado, que es donde uno lo que hace es tratar de producir el propio material con todas las lógicas que ya se plantearon en el proceso creativo y estratégico, ¿no? Esto de que decimos, bueno, ya hay un determinado público con este tipo de resolución técnica, bueno, esto va a operar dentro también de nuestra construcción del diseño. Por eso yo decía, el diseño desprotegido de estos conceptos previos sería como mal pensado porque van a influir bastante en nuestro desarrollo. Luego tenemos la preimpresión, que es todo este proceso donde está el pre-flight, propiamente dicho, y la obtención de originales. Después tenemos la parte de impresión, que es toda la parte de máquina, ¿sí?, donde nosotros lo que hacemos es materializar el trabajo. Y manipulados sería toda la parte de terminación, ¿sí?, todo lo que es en el proceso de producción editorial, todo lo que sean los acabados, los barnices, el sistema de sujetación o la encuadernación, como quieran llamarlo, todo el proceso de embalaje, para después, sí, la distribución, que también es un punto que no vamos a abordar, ¿no?, la distribución del producto. En este caso, cuando es un producto editorial, siempre hay empresas que se dedican a la distribución del mismo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es después ir y comprarlo en un kiosco, ¿no? Pero hasta ese kiosco llega porque hay empresas que se dedican a la logística. Y acá hay un cuadro que lo tomo del mismo autor, que es un proceso inverso, que es muy interesante, porque ustedes dicen, bueno, en el trabajo estratégico y creativo nosotros tenemos que tener
en cuenta muchas consideraciones, o tener en consideraciones de cosas que van a pasar mucho después, pero van a impactar directamente en el diseño. Entonces dice, por ejemplo, acá yo tengo distribución, que va a impactar en la impresión, obviamente en los tiempos de impresión, y en el tipo de soporte. Fíjense, el tipo de soporte es muy específico en este tipo de productos, ¿no? En el producto editorial. ¿Por qué? Porque el papel tiene sus lógicas específicas, ¿no? No es lo mismo trabajar con un papel que es poroso, que donde la temperatura ambiente lo afecta, donde hay diferentes agentes climatológicos que puedan afectar el sistema de reproducción, y a su vez también tiene también que ver con la manipulación misma del producto. Si utilizamos papeles muy baratos o muy económicos, por ahí ese producto es un poco más delicado o tiende a ser más perecedero, ¿no? Por ejemplo, el caso del diario que está en extinción, o el diario impreso, ¿no? El soporte era lo más rústico porque tenía que durar solamente horas, ¿no? Entonces la distribución, fíjense que se hacían en determinadas formas, en las películas todavía lo podemos ver, cuando pasaba un camión y tiraba un paquete de diarios, uno apilado de arriba del otro, con un atado. Bueno, eso era porque el diario no importaba si estaba muy bien impreso, lo importaba era la información. Por eso se llamaba diario, era algo tan perecedero que solamente se leía en un día específico. Lo que no ocurre muchas veces con los productos editoriales, por ejemplo, un libro o por ahí también una revista. El libro, sobre todo, es donde tenemos más que tener en cuenta estos tipos, ¿no? La elección del soporte, porque una tapa flexible no es lo mismo que una tapa rígida, ¿no? Un lomo encabalgado no es lo mismo que un lomo encuadrado. Entonces hay un montón de decisiones que se toman a nivel de producción que tienen que ver con el tipo de producto y también con la manipulación del mismo producto. Después, la impresión tiene mucha injerencia sobre el soporte y hay un tema acá que es la prueba color. Skolnick lo planteó y es un concepto que siempre se trabajó en la gráfica, que es tener una prueba previa a la reproducción, donde se utiliza no solamente para verificar el color, que es un tema crítico, sino también para empezar a ver otros condicionantes, ¿no? Lo que nosotros por ahí filtramos con el pre-flight, cuando llegamos a una prueba color, muchas veces lo vemos, ¿no? Y tenemos que utilizar diferentes métodos de reproducción, en este caso singulares, puede ser una impresora láser, puede ser se me borró, bueno, un plotter con calidad fotográfica, o hay dispositivos más específicos que dan más seguridad sobre lo que se va a imprimir. Y esto siempre, acá en la gestión, a lo largo del tiempo, y cuando se hacen producciones muy grandes, hay una cosa que se llama el conforme del cliente, ¿no? Que se lo cita al cliente, porque al cliente vos le estás mostrando muchas veces en la pantalla lo que va a quedar, ¿no? Pero cuando lo ve impreso previamente, el cliente lo que hace es ir, ver si realmente lo que se va a imprimir es lo que él espera, y se le hace firmar, pone el gancho como que es la validación. Entonces, con eso te da la certeza de que lo que se vio ahí, el maquinista tiene que seguir, o sea que no se puede salir de esos parámetros, y a su vez te da la certeza como diseñador que lo que vos produciste, todo en la parte de preprensa, va a salir de esa manera. Entonces, siempre que se trabaja en procesos de producción, lo dijo Aldo, cuando se habla de muchos packaging, por ejemplo, o muchas revistas, o muchos diarios, lo que se hace es una prueba color, o una prueba, un testeo, o una impresión previa, para testear varias cuestiones técnicas y poder tener certezas, ¿sí?, a la hora de producir. ¿Voy bien hasta acá? Voy rápido, me parece, no sé si... Hay una pregunta, Roy, que es sobre esto. Por ahí no la estoy viendo porque sí. No, Camilo dice, ¿por qué se separa como dos procesos o es el mismo que está descompuesto que estás mostrando? No, Camilo, es el mismo proceso, nada más que lo generé así con esquemas, el teórico lo plantea así, para que ustedes vean que hay un sentido hacia adelante, pero también hay un sentido hacia atrás. No sé cómo lo entendieron ustedes, digamos, pero muchas veces
nosotros tenemos que imaginar cómo el producto va a ser para poder diseñarlo. Entonces, ahí lo que estás haciendo es un proceso inverso, ¿no? Estás partiendo de lo que teóricamente va a tener que quedar para poder tomar decisiones a la hora de diseño. Entonces, en realidad, esto, si lo tuviéramos, digamos, animado, iría para adelante, para atrás, y muchas veces, bueno, por eso el esquema que yo armé anterior era un círculo, porque hay cosas que sí tienen un orden cronológico, pero hay otras que no, que uno va interactuando a medida que va evolucionando el producto, ¿sí? Hay una suerte de linealidad, para llamarlo así, en la producción, pero también hay un feedback continuo entre los diferentes gestores, ¿no?, del trabajo, ya seas vos como diseñador, un fotocromista, un maquinista que es el que imprime, alguien que esté en preprensa, ¿no? Alguien que hace las pruebas color, etcétera, etcétera. Hay algunos que hacen prototipiado, dependiendo del tipo de producto que hacen. Entonces uno siempre tiene, digamos, interacción con otros profesionales, lo cual hace de que el diseñador muchas veces se le encargue la gestión del producto. Nosotros, como estamos en la instancia incipiente, lo que hace siempre es pensar que el diseñador es el que tiene que estar encargado de todos estos procesos. Primero porque él fue el que lo ideó, y segundo porque es el que tiene herramientas para poder pensar toda la producción misma, ¿no? Y muchas veces el diseñador es el que terceriza, ¿no? Contrata un taller, contrata a alguien para realizar algún tipo de trabajo específico, ¿no? Ustedes mismos, cuando hacen trabajos para las cátedras de taller o por ahí para tipografía, lo que hacen es encargar un tipo de producto que se los pide la cátedra, y ustedes eligen quién es el que lo va a hacer, de qué manera, eligen el papel, etcétera, etcétera, ¿no? A eso apunta. Pero es todo lo mismo. Bueno. Voy acá. Bueno, llegamos acá. ¿Se ve bien o se ve un poquito No, está bien. recortado? Si se podés subir un poquito. Yo porque tengo 10.000 cosas abiertas, no sé qué es lo que se ve. Bueno, No, si lo podés lo vamos subir un poquito. recorriendo de última. Bien, esto es un poco ese esquema que ustedes vieron, que me preguntaban si eran dos esquemas particulares. Esto teóricamente intenta ser un esquema que más o menos te explica cómo es la interacción de todas estas etapas, ¿sí? Y acá lo que hice también es poder pensar en la etapa creativa y en la etapa estratégica en función de las lógicas previas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, lo primero que hay que entender, acá tenemos de este lado todo lo que sean los periféricos de entrada, ¿no? Esto de que nosotros tenemos un celular, un escáner, por ahí ya está un poco más desuso o desapareciendo, pero siguen estando los escáneres de oficina, una cámara fotográfica específica también está desapareciendo, pero sigue estando, y también Internet, ¿no? Como un insumo muy importante hoy en día para absorber información. Y acá, ¿se acuerdan ese paso que hablaba de texto e imagen, digamos, ¿no? El texto lo plantea como, yo lo plantearía como información. Si hablamos en una producción editorial, el texto es muy importante, porque es donde trabajan digamos, los periodistas, ¿sí? Los que se encargan de hacer las notas, dan un insumo importante para la producción. Entonces ahí el texto es interesante. Si estamos haciendo otro tipo de producto, también hay una información que nos viene, que nosotros tenemos que decodificar y transformarla en formas, ¿no? Y acá hay algo que sí va a ser en todas las producciones, que es las imágenes, ¿no? Y acá lo que apunta un poco las imágenes es a la manipulación de estas, ¿no? Y acá entraría todos los conceptos que ya vimos de gestión del color, ¿no? Teorías del color y gestión del color, ¿no? Cómo un perfil ICC a nosotros nos ayuda a poder gestionar nuestro producto a través de diferentes etapas. Entonces, fíjense, acá tienen la etapa creativa y estratégica, tenemos lo que es la composición, ¿sí? La maquetación, la elección del soporte, no sé si se está cortando mucho, no sé.
la utilización, en este caso de Photoshop, acá quiero hacer un apéndice un poco y plantear algo que me parece que a futuro va a ser algo que se va a tener que abordar de esta manera. Nosotros hemos tomado como, digamos, el canon, ¿sí? La estructura que nos posibilita hoy la producción a los productos de Adobe. Si bien hoy por hoy toda la industria se maneja con Adobe, y Adobe es un, digamos, es un canon de facto, ¿sí? También tendríamos que pensar como universitarios que hay otros caminos posibles. Por los tiempos que nosotros tenemos y por la diagramación que estamos teniendo de esta materia, no nos queda tiempo como para hacer una búsqueda o un desarrollo de por ahí diferentes software que vienen, digamos, más del palo del código abierto, ¿no? Pero eso es importante porque eso es emancipador, ¿sí? Esto hablo de un concepto de que recién, no, me parece que era Emiliano que dijo, tuve que craquearlo, no sé, algo así, dijo, Sí. bien, o sea, ¿por qué? Porque tenemos, digamos, un protocolo, hay una empresa que pone trabas económicas para que uno pueda producir. Entonces, en ese concepto, digamos, a nosotros nos plantea una disyuntiva de que estamos sujetos, o somos una suerte de, dependemos de una empresa, ¿no? Que decide de qué manera podemos producir. Eso no nos emancipa, eso no nos empodera mucho. Entonces es importante empezar a poder tener una mirada más sobre producciones que tienen que ver, hablo de software, de código abierto y colaborativo, ¿no? Donde, bueno, yo tengo un colega, un compañero que estudió conmigo, que se especializó en eso y él trabajó mucho con estos software de código abierto, inclusive hoy está trabajando como desarrollador de estos productos. Cuando él empezó a trabajar no había nada, entonces era muy interesante lo que hizo él, quizás hoy hay un desarrollo mucho más importantes, pero bueno, es una deuda que nosotros como cátedra, y la facultad creo que también, no sé si hay algún espacio que lo plantea, tenemos a futuro, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy, si no manejas PDF, estás complicado, digamos, para poder producir. Si se acuerdan, lo que dijo Cecilia San Martín, que era de Latin Gráfica, digamos, ellos tienen todo un andamiaje y la mayoría de las empresas tienen todo un andamiaje de workflow, que ahora lo vamos a ver, en función del PDF. Por lo cual esta es una clase que conserva mucho del canon y de la dominación de una empresa sobre nosotros, lamentablemente. Bien, acá lo que tenemos, fíjense, es a través del PDF va a haber el vínculo que nosotros vamos a hacer. Y acá está la prueba color. Acá donde nosotros tenemos el primer chequeo. Fíjense, aquí cuando nosotros terminamos todas las primeras etapas, que es la parte de creación, la parte de composición, la parte de imagen y texto, de cómo tratamos esos materiales, porque, ¿por qué pone esa instancia de imagen y texto? Porque, digamos, el Prefly tiene condicionantes específicas, y eso lo pudieron ver ustedes, de control técnico de eso. No estamos hablando de la tipografía o del texto en cualidades expresivas o artísticas. Estamos hablando de cuestiones técnicas, ¿no? De que hay un cierto número o un punto mínimo para las tipografías, de que hay muchas tipografías que son corruptas, ahora ya no es tanto porque PDF filtra mucho, pero básicamente teníamos problemáticas de esa índole cuando teníamos tipografías que descargábamos gratuitas. A su vez también tenemos complicaciones que tienen que ver con cómo trabajamos las imágenes, y esto ya lo vimos nosotros cuando dimos mapa de bits y resoluciones, cuáles son las condicionantes técnicas que necesitamos una imagen para reproducirse, esto que hablábamos de la resolución, ¿no? del espacio de bits, o la profundidad de bits. Bueno, todas estas condicionantes tienen que ver con cómo lo tratamos y cómo hacemos esa edición. Cuando caemos en el Prefly, que acá es el primer visión que tenemos, acá lo que va a haber es un control de esos parámetros, ¿sí? Entonces,
el chequeo es específico, y eso es un poco lo que ustedes se enfrentaron. Es decir, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se chequea? Y es algo que a mí me pareció muy interesante, porque la mayoría de las veces se quedaban con un concepto, años anteriores hablo, que se quedaban con un concepto general de lo que era el pre-flight, pero es interesante, nosotros podemos definir protocolos de pre-flight, ¿no? Y esto lo podemos hacer ya también en el software, por eso está aquí antes del reader, ¿no? Está como en el camino, porque hay dos instancias, que lo dijeron ustedes también, hay software, como por ejemplo de Adobe InDesign, que te permite hacer un pre-flight previo. Y después tenemos los que se hacen en el reader, ¿no? Que ahí donde hay protocolos para pre-flight. ¿Estamos hasta acá? Bien. Después tenemos, aquí este rider nos va a hacer la visualización de todo este proceso previo. Y acá pasamos a la parte de preimpresión, que es un poco lo que veníamos desarrollando en los 8 pasos. Estos serían como los 8 pasos, ¿no? Antes de la preimpresión, o en el proceso de preimpresión, que es donde nosotros generamos los originales, y ahí tienen el CTF y el CTP. Aquí no pongo el DI, porque ya lo tenemos en esta instancia de acá arriba. Si yo quiero imprimir directamente, ya no necesito todo este proceso de preimpresión. Directamente lo puedo hacer a una impresora específica digital, ¿no? Entonces ahí los procesos de preimpresión quedarían como, digamos, en algunas cuestiones acotados. Pero bueno, acá tendría que haber una vinculación también. Pero bueno, lo planteo más así, diferenciado, para que ustedes entiendan en la obtención de originales, esto de que se hace una chapa, ¿sí? En el caso del offset, o una matriz impresora para cualquiera de los sistemas de impresión. Eso tiene que pasar por un RIP, que acá no está puesto, pero lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos la impresión. Pero fíjense, este concepto de imposición, que tiene mucho que ver cómo nosotros pensamos previamente el diseño, va a impactar directamente, o esto va a estar en respuesta al tipo de afianzamiento y terminación del producto gráfico. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora se empieza a complejizar más. Bien. Acá directamente me sitúo en el PDF. Ya eso eran los 8 pasos, ¿no? Que era la visión más de diseño que nosotros teníamos previo a la producción. Ahora nos vamos a meter bien específicamente cómo tiene que estar este PDF para que nosotros podamos hacer el control. A esto es pre-flight, ¿no? Aquí es donde empezamos a trabajar el pre-flight. Y esto que ustedes tenían como ciertas dudas de cómo se genera eso, tiene que ver todo lo que se planteó en los 8 pasos anteriores. El PDF resume todo ahí, y es complejo porque tenemos diferentes formas. Lo primero que tenemos aquí es un software que lo que nos plantea es esto que dije recién, ya un pre-flight previo, que es un poco más acotado, pero nos sirve para poder controlar ya la maqueta, ¿sí? La instancia de maquetación. Entonces aquí podemos hacer digamos, un desglose de cómo, esto ustedes lo van a tener, está subido, de cómo serían los pasos. Pero básicamente, estas son las dimensiones que ustedes también abordaron, ¿no? Que están acá, aquí abajo. Fíjense, lo primero es color. Por eso damos nosotros gestión del color, ¿no? El primer punto es el color. Y el color está sujeto también al desarrollo que hacemos nosotros de los perfiles, ¿no? La gestión del color. Entonces aquí, lo primero que tenemos que hacer es, que ustedes lo vieron en el trabajo práctico, es generar su propio perfil ICC. Esto que le decía los expositores en las techis, no sé si lo pudieron escuchar, que trabajaban con este perfil FOGRA, que es un estándar que utilizan la mayoría de los talleres para poder generar y ripiar sus productos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si nosotros vamos a hacer una producción en taller, es hacer un perfil que tenga FOGRA. De todos los trabajos que vi, había un punto que estaba como medio capcioso, que les decíamos, bueno, fíjense el perfil que tiene la imagen y compárenlo con el perfil que ustedes tienen en su máquina. Muchos no lo supieron hacer, o a lo mejor no lo entendieron. Nosotros lo pasamos un poco en el salvapapa, de cómo tenían que ver dónde estaba, o cómo estaba diagramado su perfil. Y muchos pusieron swap o otros
en la parte de producción de CMYK, otras digamos, serían, bueno, yo no, Profe, ya me estoy quedando, sí. perdón, tengo una duda sobre eso, el tema de los que me quedó sobre el trabajo. De los perfiles, por ejemplo, eso que vos decías sobre el perfil de la computadora, yo no supe bien dónde verlo porque, bueno, si bien yo trabajé en Photoshop, había leído que en Adobe mantiene todo el mismo perfil y yo trabajé con una imagen que tenía un perfil raro, ahora no me acuerdo bien, pero era un perfil que venía en iPhone. Ajá. Y por ejemplo, o sea, vos cuando decís lo del perfil de la computadora, por lo menos en Photoshop sería Adobe RGB, o es Claro, el vos acá específico tenés, de cuando mi vos generás, computadora. claro, cuando vos generás un perfil ICC, vos tenés que contemplar las diferentes instancias que va a tener el color. ¿Se acuerdan? Cuando vimos gestión del color, hacíamos esta pregunta, ¿no? De pasar de un espacio de color mayor a un espacio de color menor, porque la producción gráfica apunta a eso. Digamos, vos vas a obtener imágenes en RGB, que luego para poder reproducirlas en el sistema de producción del color, trabajás con la cuatricromía, o sea, la pasás a CMYK, que es otro espacio de color mucho más reducido. Eso ya lo saben. Entonces, lo que haces en un perfil ICC es poner las condicionantes de visualización en diferentes modelos. Entonces, fíjense ahí, no sé si lo ven, este es un perfil que tengo yo cargado en mi máquina. Fíjense, tienen primero un espacio, estos son los que se llaman espacios de color para trabajar. Y algo que vos dijiste, digamos, Adobe te lo mantiene, no te lo mantiene, lo tenés que activar vos. Fíjense que ahí arriba hay como un circulito, este que está acá, que lo que está haciendo es que le está diciendo que no está compartido el perfil en los tres, en toda la suite de Adobe. Bueno, esto se complica mucho cuando tenemos versiones que no son pagas. Pero bueno, yo también lo quise poner porque esto se hace a través de digamos, el software que viene de Adobe, que es ¿cómo se llama? Bueno, no me va a salir el nombre ahora, ya me va a salir. Que nosotros lo que hacemos es vincular el perfil, pero lo primero que tenés que hacer es definirlo en Photoshop. Vos lo primero que haces es generar este perfil que estás acá. Cuando vos generás este perfil, lo que haces es tomarlo en los otros software. ¿Sí? Cuando vos lo tomás, cuando vos le das la orden que tome este perfil, automáticamente Adobe se sincroniza. ¿Sí? Y eso hace a la gestión del color. ¿Sí? Cuando vos utilizás el mismo perfil para poder verificar todos los productos en diferentes software. ¿Sí? Entonces vas a tener este perfil en Photoshop, lo vas a tener en InDesign, lo tenés en Illustrator, etcétera, etcétera. Cuando decía, inclusive lo tenés también en PDF, ¿sí? Porque con este mismo perfil vos podés hacer el prefly de PDF. Entonces lo tenés en todos los soportes de Adobe. Por eso cuando trabajamos en Corel, por ahí es complejo el manejo del color, porque en Corel no lo vas a poder sincronizar, es muy difícil, porque es otra empresa. ¿Sí? Y eso es lo que dijo Aldo, que lo planteó, dice muchas veces los que trabajan en Corel tienen esta problemática. Cuando yo trabajaba en Corel, no estaba PDF, pero ahora que está PDF, ayuda un montón, porque ahí mismo podés aplicarle el perfil cuando haces el PDF de Corel. O sea que hoy ha mejorado un montón. Acá Profe, ¿y el perfil lo creas desde Photoshop? ¿Cómo? ¿El perfil lo creas desde Photoshop directamente Claro. o lo tenés que hacer en la configuración de la computadora? Digamos, eso es como lo que no entiendo. Lo primero que haces es un perfil en el Photoshop y lo salvás. Después si quieren lo podemos hacer en una clase más de software, pero vieron como tenemos muy poco tiempo. Lo que haces Sí, es salvarlo. Vos podés tomarlo, podés tomar un perfil ya hecho o podés generar uno vos. ¿Sí? Por ejemplo, si vos vas claro. con el mismo taller, le decís, vos tenés un perfil, dámelo. Entonces yo utilizo el mismo perfil que tenés vos y voy a visualizar de la misma manera. Hoy tenés dos Claro. espacios de color que inciden en el perfil. El RGB, que es cómo vos ves las imágenes RGB, y el de CMYK, que cómo vas a ver vos una vez que se convierta esa imagen a CMYK. Entonces acá fíjense, en la segunda parte tenemos los propósitos. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que hacer, primero la parte
de agenciamiento del color. Y acá en la parte de conversión tenemos los propósitos. Acá lo que primero tenemos que decirles es, si estamos trabajando con un material que no es nuestro, que por ahí puede ser de un fotógrafo específicamente, siempre le pedimos que preserve el perfil que trae. ¿Por qué? Porque puede tener ya un trabajo de color hecho previo. ¿Está? Entonces lo que acá le ponemos, esto lo que tienen en castellano es que te pregunte, viste que el software te pregunta cuando lo abrís, te dice, mirá que está en otro espacio de color, ¿qué querés hacer? ¿Lo querés convertir al espacio que vos tenés? ¿O lo querés preservar? ¿Sí? Te da tres opciones, ¿sí? O lo que podés hacer es, la tercera opción no me acuerdo qué es, pero básicamente es eso. Una es preservarlo, otro es alterarlo a un espacio de color, ahí me acordé, a un espacio de color determinado, o ajustarlo al espacio de color que tiene la máquina. Entonces, lo primero que tienen que hacer es preguntarle para ver si el espacio de color que tiene es exactamente ese, y si te interesa preservarlo. Sí. Hay otra opción que es no aplicar cambios, pero eso sería dejarlo con el que trae, ¿no es cierto? Claro, Le preservarlo. hago una consulta. Creo que hay como dos caminos también en cuanto a la visualización. Una, en cuanto a estos perfiles, cuando usted decía, bueno, tenés un perfil, pásamelo, es que los colores que trabajé se preserven y se vean de la misma manera y salgan de la manera que yo hice el trabajo, que ya más o menos lo calculé. Pero otra cosa que también interfiere en nuestra visualización, calculo, es el ajuste del monitor, ¿no es Claro. cierto? Sí, ¿Cómo sí. vemos? Pero eso es indiferente, digamos. Sí, eso es O sea, independiente, sí. perfecto. Hay muchos teóricos que plantean la calibración del monitor. Porque sí, porque por más que tenga vos un perfil, si el monitor está totalmente descalibrado, no vas a ver bien. Es, digamos así. Lo más importante aquí, creo que si no tenemos algunos dispositivos, porque vienen máquinas que calibran el monitor, lo más interesante es poder tenerlo lo mejor posible de fábrica. Hay una forma de controlar en Windows, de hacer el control o la calibración del monitor, con un software que no es muy recomendado, ¿sí? Que se llama, creo que Windows Gamma o algo por el estilo, no me acuerdo cómo se llama, que lo que te permite es más o menos calibrar tu monitor específicamente en función de las condicionantes que estás, porque también hay condicionantes ambientales que también, yo no me quiero ir por las ramas, pero básicamente que afectan también a la visión del producto. Bueno, es lo mismo si vos trabajás, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con la luz apagada, no es recomendable. Siempre tenés que tener 6500 Kelvin arriba de luz para que vos puedas ver bien los colores. Pero, por ejemplo, a mí me da, no sé, me da una sensación de inseguridad, no sé qué cosa, pero bueno, me gusta trabajar con un poco más de oscuridad, y no es bueno porque los colores se ven de otra manera. A su vez también hay condicionantes emocionales también que afectan. Un día que vos estás malhumorado, ves de otra manera los colores, y esto está científicamente comprobado, no lo voy a desarrollar porque no es la lógica, pero también incide. Pero ¿qué pasa? Todo lo que tiene que ver con la gestión, cuanto más reduzcamos las problemáticas, mejores resultados vamos a tener. Si yo no tengo un perfil, ya estoy en peores condiciones. Si yo lo tengo, estoy en mejores condiciones. Si tengo calibrado el monitor, también estoy en mejores condiciones. Si no lo tengo, estoy en peores. Bueno, eso es un poco lo que va a pasar en todo proceso de producción, ¿sí? Pero bueno, lo más interesante es poder decir qué tipo de perfil tengo que utilizar. Y un poco ustedes lo plantearon con la investigación que vieron, que por ejemplo, el Profoto es más grande que el sRGB, por ejemplo. Entonces, se dieron cuenta que hay distintos espacios que tienen que ver con RGB, que se llaman distintos, y que tienen otro alcance colorimétrico. Entonces, yo puedo ver otra gama de colores distinta. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy trabajando con una gama de color amplia y después se va a reproducir con una menor, siempre lo que hay que tener en cuenta es que se visualice de la misma manera que se va a reproducir. Entonces, tengo que utilizar un perfil de CMYK que sea el adecuado con el cual se va a reimprimir, o se va a imprimir, perdón. Esto es lo que decía Aldo, y lo decía también la parte de Latin Gráfica,
que es un poco utilizar este perfil, que es el estándar que comúnmente se hace, y si vos no trabajaste con este perfil, bueno, estás complicado porque lo que vos viste muy probablemente no salga. Entonces, cuando ustedes veían ahí que decía swap, es porque están utilizando otra tecnología, distintas, otras tintas, es otra regulación que tiene que ver con otro estándar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros trabajamos con Euroestándar, y el más nuevo es el FOBRA, ¿sí? Que es como un perfil ya predestinado, prefijado, para que lo utilicemos nosotros para la reproducción. Esto tiene que ver con la gestión, ¿no? Que vamos a empezar a trabajar con cosas preseteadas. Y eso, por eso Adobe es el canon, ¿no? Porque planteó todo este sistema y todo el sistema está regulado en esas condiciones. Por eso es tan difícil trabajar con otros software que no sean los de Adobe. ¿Se entiende? Profe, tengo una pregunta media como reflexiva. Dale. Si por ahí, sería mi caso particularmente, entiendo esta cuestión del perfil de color para cuando vamos a la imprenta ver lo mismo y no sorprendernos con otra cosa. Pero en mi caso, si por ejemplo yo no tengo el ojo muy entrenado y no digo que no valga la pena tener un perfil, sino que no sabría cómo componerlo yo o cuál usar. Supongamos que me gusta tal imprenta por la calidad, por el precio, por lo que sea, sería lo conveniente, si yo no tengo mi perfil, bueno, adicionarme yo a la imprenta y decir, bueno, yo ya sé que en esta imprenta imprimen con este perfil, por lo menos como para empezar a ver cómo saldría desde la imprenta, o sea, girar la pieza del otro lado, ¿no? Verlo al ¿Querés que te dé revés. una respuesta académica? La que gustes, lo que gustes. Yo pienso que, digamos, eso es trabajar un poco, digamos, sin tener un parámetro de control. Entonces, cambia el maquinista, o un día se descompuso el maquinista y imprimió con otras tintas o imprimió de otra manera y no te va a salir igual. A su vez también es una forma que vos tenés para poder chequear el trabajo de los terceros. No es solamente que es para chequear mi trabajo, sino que con esto que yo estoy chequeando mi producción, también puedo controlar las producciones de los otros. Esto del conforme de color, o el conforme de la producción, tiene que ver con que lo que vos tercerizás, en este caso el taller, tiene que adecuarse a eso que vos produciste. Entonces, si vos lo producís así, digamos, como sin tener un parámetro de, digamos, de control, tampoco vas a tener herramientas para después poder exigir ciertas cuestiones. Quizás a lo mejor te salgan siempre bien los trabajos. Yo no lo dudo eso, a lo mejor, bueno, yo sí lo dudo. Pero lo importante es tener más parámetros para poder controlar más, y no que sea algo que, bueno, voy probando y cuando más o menos logré algo, es así. Yo creo que uno tiene que basarse con estándares, ¿no? Cuando vino Skolnick dijo, nosotros trabajamos con este perfil, y vos tenés que mandarnos el PDF sin incrustar el perfil. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a hacer una conversión de tu trabajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen totalmente tabulado la producción. Y la producción, mientras más tabulada la tengas, mejores son los resultados. Yo digamos, Skolnick nunca, no es por jactar las techis, no es por eso, pero, digamos, Skolnick es una empresa que tiene la ISO, ¿no? Y puede imprimir hacia el exterior. Bueno, vieron los tipos de productos que hacen, que realizan. Ellos tienen muy tabulada su producción. No es algo dejada o librada al azar. Está todo pensado, está todo tabulado, todo tiene perfiles, tiene controles, todo está pausado, porque hay mucho dinero de por medio. Si vos me decís, bueno, mirá, nosotros tenemos que imprimir 20 volantes, no sé, bueno, quizás no hay mucha presión en eso, pero si vos tenés que hacer 20.000 packaging de Swift, ¿entendés? Es mucho dinero de por medio, hay un prestigio y hay una cuenta que gasta mucho dinero en ese tipo de producciones. No sé si estoy dando una contestación, pero bueno, va por ese lado, ¿no? Yo iría más sobre el control. Sí, sí. Acá, fíjense, color, fuentes, esto que les decía, qué tipo de fuentes, si realmente están corruptas, no están corruptas. Muchas veces nosotros trabajamos con materiales
de Internet y que tienen ciertas deficiencias, ¿no? Porque a veces son gratuitas y no son pagas o no son de una fundidora específica. Las imágenes, que tienen que ver con la calidad de las resoluciones, ¿no? Esta cuestión de los links, los hiperlinks, bueno, varias construcciones que tienen que ver también con la producción editorial. Y los efectos. Muchas veces utilizamos efectos que nos dan los software, que algunos entran en conflicto con la producción propiamente dicha y la reproducción, ¿sí? Entonces lo que hace el Prefly es chequear que esas condiciones estén, digamos, bajo esos parámetros. Bueno, aquí tienen un poco lo que te da el Prefly de Adobe, y acá hay una suerte de que uno puede estandarizar ese control. Entonces, esto es lo más importante que yo quería que ustedes vean, ¿no? Que hay ciertos parámetros para controlar y también hay ciertos ajustes en función de las versiones de PDF, esta versión es PDFX, la PDFA, digamos, hay diferentes versiones que tienen que ver con los diferentes tipos de producción, porque no es lo mismo hacer una revista para imprimir que una revista digital, digamos, tienen diferentes lógicas. Entonces, esto es importante cuando nosotros utilizamos un Prefly, qué cosas tenemos que controlar. Y no es eso, no es más que eso, el Prefly es un protocolo que nosotros lo definimos y podemos intervenir, hay modelos preseteados, que lo que nos hacen es chequearnos el producto y validarlo, ¿no? Es esto que se puede editar, se puede chequear, se puede visualizar y también se puede validar, que es un poco el check. Y ya lo vamos a ver en qué sistema. Bueno, acá volvemos a ver el tema de encuadernación. El PDF también nos permite, y ustedes lo vieron también en la producción, agregarles cruces, agregarles tacos, información, bueno, poder manipular un poco esto, lo de la demasía, que tiene que ver con cuando uno trabaja con imágenes a corte de sangre, que son, comúnmente se dice, o a corte de tinta. Y bueno, y la imposición, a grandes rasgos, es cuando trabajamos en una producción editorial, no se imprimen las páginas de a una, sino se imprimen en pliegos. Y esos pliegos, de acuerdo al sistema de encuadernación que tengamos, va a variar, ¿sí? Entonces esto es cómo nosotros disponemos estos tipos de páginas en función del armado de la revista o del libro. ¿Está hasta acá? Bien. Sí, Digo, sí. no sé cuánto estamos ya. Ah, no, sí. 4. Vengo lentón. Pero bueno, acá está. Fíjense, acá este es un esquema, si bien se van a empezar a replicar, pero van apuntados hacia otra cosa, ¿no? Fíjense, el PDF, no solamente el Prefly implica estos controles del diseño, sino también tienen que impactan directamente en la producción. Entonces, muchas veces los Prefly también chequean cuestiones de separación. ¿Y la separación qué es? Es esto de que cuando nosotros utilizamos un protocolo de conversión de color, un propósito, como quieran llamarlo, utilizamos el relativo colorimétrico, el absoluto colorimétrico, etcétera, 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 hay ciertas construcciones que van a impactar en nuestra producción, digamos, en la parte de impresión y de obtención de originales. Entonces aquí el PDF lo que hace es conservar esa información para luego reproducirla, ¿no? Entonces, aquí también está bueno poder pensar en el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que utilizábamos lenguaje PostScript y que PDF lo que hacía es un lenguaje PostScript en sí, pero también incluye el lenguaje PostScript? Entonces lo que nosotros vamos a diseñar está en un software específico, pero luego se va a traducir en el Acrobat Reader, que es el que a nosotros nos va a permitir poder reproducir ciertas lógicas. Y obviamente la imposición también va a tener que estar en función de la edición, ¿sí?, de este PDF. Se puede hacer una imposición dentro del Rider o directamente ya en los sistemas de workflow de preimpresión. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya lo hemos dado. Acá llegamos a uno que generalmente, esto es un workflow utilizado para la producción en taller, ¿sí? Esto sería la parte de la etapa de preprensa y prensa. Entonces tenemos
un software que lo que nos hace es validarnos a nosotros el material, y luego la imposición se genera a través del mismo programa de workflow. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es lo que nosotros vemos de ese programa y qué es lo que nosotros validamos. Pero esto sirve para que la empresa tenga todos los procesos adecuados y gestionados. Esto que te decía recién, Emiliano, que cuando trabajás con empresas más grandes, cuando ellos manejan un flujo de trabajo mucho más grande, y lo que tienen que tener, y es uno de los condicionantes de workflow, es optimizado. ¿Qué quiere decir? Que las producciones tienen que salir lo mejor posible, lo mejor sin errores, en el menor tiempo, ¿sí? Y con los menores recursos. Eso lo logra estos dispositivos, que son software, que lo que hace es gestionar esta información. Entonces, no solamente tenemos nosotros como nuestro workflow y toda esta cuestión del diseño y la producción, sino también hay software que están metidos dentro de la producción que gestionan nuestro producto a través de terceros. ¿Sí? Entonces aquí en este esquema pueden ver un poco cómo la logística de la producción de nuestro trabajo a distancia. Esto que yo les decía, ¿no? Trabajar remoto. Entonces nosotros diseñamos, después subimos a un FTP, ese FTP lo procesa con un software específico, nosotros vemos una interfaz, que es la que vamos a ver ahora, validamos ese producto y después, en la misma empresa, lo deriva a las diferentes etapas de producción hasta que el producto termine. Ahí está la parte de preprensa, que es la obtención de originales, esto que vimos recién. Los voy a volver. Estaría la preprensa, la parte de impresión, ¿sí? La parte de manipulación también, ya sea para sistemas convencionales como sistemas digitales. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Vemos algo como esto. Este es un programa de Kodak, ¿sí? Este es el que tiene, bueno, Latin Gráfica, y hay otras empresas que son muy similares. Y lo que nosotros tenemos es un panel, nosotros mandamos el PDF sin imponer, sin nada, sin incrustarle. Podemos incrustarle, pero finalmente las empresas piden que no le incrustemos. Por eso es importante nosotros visualizar el perfil que tenemos, que se va a utilizar. Por eso decíamos utilizar el FOBRA, que es el que utiliza generalmente la mayoría de las empresas que trabajan seriamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero acá tenemos como una suerte de herramientas para poder visualizar. Esto es, lo que ustedes ven acá, es un sistema aplicado, o sea, un software de gestión aplicado al PDF, ¿sí? Entonces hay una suerte de herramientas que la genera este mismo software, que lo que nos hace es posibilitar a nosotros hacer un chequeo previo y darle un conforme, ¿sí? Esto se puede hacer con el dueño del producto o directamente nosotros. Acá tenemos un panel muy similar a PDF, al Reader. Tenemos una visualización, ¿sí? Del diseño que estamos trabajando. Y acá tenemos una suerte de, bueno, primero herramientas para visualizar, y acá una suerte de, fíjese, Preflight, que acá te tira un diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, te dice, bueno, las tipografías están rotas, hay imágenes en RGB, etcétera, etcétera, te puede decir ahí. Anotaciones, que gente de preprensa, que ya esto se llama como ya ripiado, ¿no? Está procesado este material, porque el mismo software ya lo procesó e hizo un diagnóstico. Y las separaciones, que es un poco lo que les decía yo recién, ¿no? Que podemos chequear cómo se separa la imagen y controlar si las imágenes realmente han sido bien transformadas a CMYK. Porque podemos trabajar nosotros en RGB y hacer la conversión al final. Es una opción. Nosotros tenemos como dos caminos. Depende del software que utilicemos. Si utilizamos Illustrator, vamos a tener que convertirlo siempre. Pero si utilizamos InDesign para hacer por ejemplo, una publicación editorial, lo que podemos hacer es trabajar todo con RGB para visualizarlo de una manera específica y poder editarlo siempre. Y cuando lo exportamos final, lo que hacemos es aplicarle un protocolo de perfil. Es más complejo esto, pero se puede hacer. Y la otra es testear nosotros y convertir una imagen a cada uno. Depende mucho de la complejidad del producto. Profe, ¿cómo se llama ese programa? Mira, tiene un nombre en inglés, pero es
Porque para mí, opinión propia mía, me parece mucho más dócil que el de Adobe, digamos. Sí, Vamos a pero decirlo así. volvamos a esto. Este es un control más que el del otro. Vos imaginate, si vos mandás esto al taller, el taller ya te va a dar para dar la validación. Si vos encontrás errores aquí, vas a tener que alterar la validación. Entonces eso altera el proceso de producción. Entonces lo primero que hay que hacer es controlarlo uno en Rider. Y luego pasar a esta instancia. O sea, mientras más controles, mejor va a ser el producto. Esto es, por eso yo traigo el tema de la producción editorial, porque es donde hay muchos materiales, porque no es un diseño, en realidad si la revista tiene 100 páginas, son 100 diseños en uno. Es complejo la producción y el control tiene que ser altamente efectivo. Entonces, lo bueno es dócil. El otro, si lo podemos manejar, si bien tiene todos esos vericuetos que tiene ahí, tiene un chequeo automático también, que es un poco el diagnóstico que te tira acá el prefly, ¿no? Porque el prefly este que tira acá es básicamente lo que te genera el RIP. Igualmente, coincido con vos que por ahí la interfaz es un poco más amigable. Creo que se llama bueno, no me voy a acordar exactamente los nombres, son todos en inglés, sé que es de Kodak. Ahí yo les puse en la plataforma un audiovisual que, si bien está en inglés, te muestra cómo se hace la validación con este software. Me pareció interesante que lo puedan ver para ver qué cosas se hacen, porque yo les estoy explicando, pero después lo audiovisual siempre complementa. Fíjense, acá ustedes pueden chequear la separación y visualizar lo que ustedes quieren. Entonces yo acá puedo visualizar. Por ejemplo, este está completo, ¿no? Tiene todos los colores seteados. Este tiene, por ejemplo, menos el negro, ¿no? Para ver cómo impacta el negro, porque el negro en una producción editorial tiene mucho de importancia. ¿Vieron cuando habló los otros días en la producción, el taller dijo, bueno, los negros enriquecidos, bueno, esta cuestión. Y aquí cuando queremos ver un color específico, en este caso estoy viendo la información de un canal que es el de magenta. Acá fíjense que te lo muestra en colores, no te lo muestra como va a ser después la impresión. Nosotros hacíamos que ustedes los vean en escala de grises, para que también vean cómo va a ser digamos, la superficie impresora, la chapa en este caso, ¿no? Siempre va a ser, el color se lo da la tinta, pero acá hace una simulación de cómo es el color y qué cosas intervienen. Y ahí tienen un puntero, fíjense que pueden visualizar esto que le hacíamos hacer en el trabajo práctico. ¿Cuánto de tinta tiene en este lugar? Si esto es un rojo, tiene que tener 100 de cian y 100 de magenta, ¿no? Y si lo pensé así, está re bien hecha la preseparación. Es todo control. Entonces voy a decir, bueno, si este rojo era 170, algo pasó, porque acá yo tengo 100 y 100. No sé si se alcanza a ver. ¿Se entiende todo esto? Eso en ese caso sería un rojo puro. Si no, puede ser Claro. otro tipo de rojo con otros porcentajes, ¿no? Pasa que es un rojo puro. Entramos, Bueno, claro, no existe. acá empezamos, Sí. por eso le hacíamos hacer esto de manejar coeficientes, ¿no? Empezar a sacar esta cuestión de los nombres, ¿no? De decir azul, azulcito, rojo, amarillo, amarillo patito. Empecemos a trabajar en coordenadas. Es un rojo que es el que tenemos en la paleta, es el cuarto color, que es la combinación de 100% de amarillo con 100% de magenta. Y acá lo que hacemos es controlar los porcentajes. Si nosotros pensamos un color específico, cuando hacemos la conversión, después de todo el diseño, ese coordenada tiene que ser la misma. ¿Está? Bien, no sé si estamos cansados, pero ya está terminando, ya estoy terminando. Les pido perdón, bueno, ahí está. ¿Preguntas? Por ahí, algo que quería sumar, por decirlo de alguna manera. Dale. En la configuración, por ejemplo, de Adobe, hay que tener muy en cuenta la apariencia de negro, porque vos ahí podés setear que te aparezca todo con los negros, con exactitud, que se llama, o si no, te muestra todo como negros enriquecidos. Claro, depende de cómo lo trabajes vos. Acá hay un concepto que es
tómenlo con pinza, y pónganlo, anoten al margen, pero es interesante. Siempre que trabajamos en offset, el negro, la tinta negra, sobreimprime. ¿Qué es sobreimprimir? Es que no cala. Si nosotros le damos que cale, lo va a calar. Pero generalmente el negro, todas las tintas se manejan por porcentajes. Entonces, cuando vos querés hacer un rojo, y tiene tanto de amarillo y tanto de magenta, no puede tener nada de cian, o puede tener algo de cian, pero si no tiene nada de cian, tiene que estar en blanco abajo. No tiene que haber un acondicionante de ese color. ¿Por qué cala? ¿Sí? Si yo tuviera un redondito, a ver si lo muestro en el ejemplo anterior, y creo que esto apunta, dice, cuando separamos en 4 colores, el papel, no sé qué dice, no lo puedo ver. Claro, el papel debe calar, exacto. El papel es la fuente luminosa. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, este circulito que voy a mostrar acá, a ver si lo puedo mostrar. Fíjense, este circulito tiene una imagen, este que está acá abajo. ¿Qué pasa? Esa imagen, para que se vea, esa es solamente en escala de grises. Para que se vea en escala de grises, tiene que calar el color rojo, porque si no, queda negro sobre rojo. Ya te quedaría otro color. Entonces, siempre la luminosidad, en este caso estamos hablando de teoría del color, es el papel. Entonces, los colores van a ser más o menos luminosos en función de cuánto de la luminosidad del papel permitan pasar. Y esto es lo que hablábamos de las tramas. Muchas veces cuando utilizamos colores claritos y utilizamos autotipía, lo que genera son puntos menores para que el papel pase. Nosotros cuando lo vemos de arriba, y como nosotros no tenemos una alta definición en el ojo todavía, podemos ver que eso se continúa, porque estamos viendo puntitos, pero si yo hago un acercamiento de esa impresión con una lupa, voy a ver que los puntos existen y están separados. Entonces eso se da. Cuando yo tengo un pleno de color, por ejemplo, 100% de magenta, ahí no hay puntito, ahí hay una mancha completa de color. ¿Está? Eso quiere decir que el 100% es el pleno de color. Para que yo, el pleno de color, en el caso del magenta, no me afecte a esa imagen que está ahí en el circulito, o la misma letra, tiene que calar ese componente colorimétrico. Si no, va a tomar el color. No sé si se entiende lo que digo. Porque es como complejo. Fíjense en el segundo caso que está acá. Es la misma imagen que esa no la tengo en correlato, pero fíjense, está impresa con todos los colores. Fíjense que el color de fondo es negro, ¿sí? Pero es esto de utilizar inteligentemente la conformación del negro. Vieron que Flavio le preguntó cómo es el tema de los negros. Cuando trabajamos en offset y queremos un negro que sea bastante profundo, que tenga buena saturación, lo que hacemos es enriquecerlo. Utilizar otros colores para que el color, digamos, no pise sobre el blanco y no quede como arratonado o grisáceo. Entonces, ¿qué se hace? Si yo tengo las letras que están en cian, utilizo un porcentaje de esas letras o de esa tinta para que abajo se genere una especie de fondeo, ¿sí? Para llamarlo de esa manera, y que cuando pise el negro arriba, directamente lo haga sobre un color que ya no es el blanco. Entonces ya genera una saturación. Obviamente, este color negro va a ser tendiente al azul, o sea, azulino, no sé cómo llamarlo, pero va a tener alto componente de cian. Pero como yo estoy trabajando con una letra cian y lo que me interesa es darle una especie de impronta fría a esa puesta de diseño, utilizo una tinta cian para enriquecer el negro. Pero puedo utilizar las 4 tintas como el que dijo el expositor. No sé si se logró comprender. Y era un poco lo que decías vos, Joaquín, ¿no? De por ahí, si utilizamos una tinta negra, no utilicemos solamente el negro 100%, sino que podamos hacer otras tintas que colaboren en esa saturación del color, ¿no? Y tenemos diferentes soluciones. Yo, por ejemplo, esto es un tips, si lo quieren tomar, tengo varios negros. Suena feo esto, pero es así.
tengo negro rojizo, negros azulinos, negros verdosos. Entonces uno va trabajando con diferentes fondos, depende de lo que quiera lograr, ¿no? No sé si se entendió lo que quise decir. Eso depende de lo que vos tenés adelante, digamos, al frente. Sí, también las soluciones que uno quiere hacer, empieza a jugar uno con las tintas, que es un poco también, ¿no? Que las tintas no sean un resultado, sino yo también provocar ciertos efectos. Entonces utilizo estas tintas en función de lo que yo quiero plasmar. Y digamos, si yo tengo como, a veces se lo puede tomar como un condicionante utilizar esto, pero también se lo puede utilizar como una forma de diseñar. No, claro, es que oscurece, claro, exactamente. Pero se puede tomar como una forma de diseñar y utilizarlo en pos de tu propia producción. Entonces podés definir qué tipo de color en relación a lo que querés transmitir, ¿no? Vos decís, bueno, hay diferentes colores, y algunos son fríos, otros son cálidos, algunos transmiten una cosa, otros transmiten otra, y ahí empezar a jugar con diferentes tintas y diferentes colores, ¿no? Tiene como una definición media de accionar tipo como filtro, intención, ¿no? Estético. Claro, se podría decir que sí. Bueno, estamos. Voy a dejar de compartir. Bueno, lo más interesante de toda esta clase, desde ya les digo que bueno, fue mucha información la que les pudimos dar. Voy a cortar acá con la grabado.